Bienvenidos a otra clase de Derecho Penal 2 tradicional. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de los delitos contra las personas, la bolilla número 2 del programa, a partir del artículo 95 y hasta el 108. Esta va a ser una bolilla bastante más breve que la anterior y bueno, concretamente vamos a comenzar a revisar cada uno de los artículos. Un segundito, tenemos algún problema técnico con el diagrama de la pantalla. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. A ver cómo quedó la visión. Bueno, ahora sí, comencemos. El primer artículo que vamos a desarrollar es el homicidio o lesiones graves o gravísimas en riña. Es el artículo 95 del Código Penal, que establece lo siguiente. Cuando una riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas resultan en muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrán por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 años en caso de lesiones. Bien, lo más importante a destacar en esta bolilla es que, o en este punto, es que a diferencia de los artículos anteriores, en este caso no se tiene certeza sobre quién es el autor. Bien, si bien se tiene certeza sobre quiénes fueron los que participaron en la agresión, no se sabe quién provocó las heridas mortales o las lesiones. Bien, como características generales de la infracción, vamos a tener que se trata de un tipo penal que requiere un resultado material, bien, requiere una modificación en el mundo que es la producción de las lesiones o la muerte. Esa muerte o esas lesiones tienen que ser consecuencias de una riña o de una agresión, ambas de tipo violenta, tumultuosa, confusa y con la participación de varias personas. La ley dice dos o más personas, más de dos personas, perdón. La figura es dolosa, admite la participación criminal, no admite la tentativa, bien, eh, porque si estuviéramos en un caso, digamos, de tentativa, en realidad estaríamos hablando de una tentativa para la comisión de una lesión o riña, y en ese caso se desplazaría, perdón, de una lesión o un homicidio, y en ese caso se desplazaría la figura al tipo penal que correspondiere. Eh, Todos los sujetos van a ser responsabilizados a título de autores por el hecho de haber ejercido violencia sobre la persona ofendida. Es fundamental en este caso la indeterminación, porque si, por ejemplo, de una agresión entre varias personas pudiéramos determinar que varias de ellas lo lesionaron y una de ellas fue quien le causó la muerte, por ejemplo, asestándole un golpe de puño o una patada en alguna zona vital como puede ser la cabeza, eso desplazaría la figura porque esa persona sería la culpable, ya sea a título de preterintencional o a título doloso. Bien. Personalmente, los demás serían partícipes o en su caso serían autores de lesiones, independientemente. Hay que analizar caso por caso. Se responde en este caso penalmente por el hecho de haber participado o de haber tomado parte en la riña o en la agresión. Las lesiones que describe la norma del 90 y 91, recordemos que son las lesiones graves y gravísimas. Bien, las lesiones graves importan debilitamiento y las lesiones gravísimas pérdida, como principio general, en todos los supuestos que están descritos y detallados en cada uno y que ya los hemos visto en videos anteriores. Bien. Por riña se va a entender el acometimiento violento con signos de ataque y de defensa entre tres personas. La ley dice más de dos, con lo cual sonían tres. Por lo menos, pueden ser más personas incluso. Y tiene que ser de manera recíproca. Esto es lo que se conoce básicamente como una pelea entre dos grupos rivales. ¿Bien? Eso es la riña. En cambio, la agresión es distinta, porque la agresión es un acometimiento violento hacia una persona que resulta herida o una o varias personas pueden ser que resultan heridas o muertas,
Pero estas personas no responden al ataque, sino que lo resisten, simplemente. Bien, en eso es la diferencia entre la riña y la agresión. En este caso puede ser una persona que siendo agredida queda en el suelo y recibe golpes. Eso se denomina agresión. Bien, el sujeto es agredido. La agresión, por supuesto, como dijimos anteriormente, no tiene reciprocidad, no hay agresión mutua entre los sujetos. Y se va a requerir que sea espontánea, ¿por qué? Porque si no, habría premeditación y en ese caso estaríamos hablando de una tentativa de algún otro tipo de delito. Bien, acá van a entrar en juego las normas de los artículos 45 y 46 del Código. El bien jurídico protegido es la vida y la integridad de las personas. La integridad, recuerden ustedes que la integridad puede ser tanto física como psíquica, ¿bien? La integridad en todos sus aspectos. Bueno, en cuanto a las personas intervinientes y la consumación, como sujeto activo puede ser cualquier persona que haya intervenido en la agresión, y sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, incluso un tercero que haya intervenido para separar a la persona que está siendo agredida de sus agresores o a quienes participan de la riña. La consumación se va a producir con el resultado material, ya sea la muerte o las lesiones descritas en el tipo penal. Los requisitos de la figura van a ser haber intercambiado hechos violentos, no debe aparecer o constar quiénes causaron la muerte o las lesiones, la ausencia de acuerdo previo, eso es una intervención súbita y espontánea, y el resultado muerte o lesiones. En cuanto al tipo penal del artículo 96, son las lesiones leves en riña. Del artículo 96 establece, si las lesiones fueran las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de 4 a 120 días de prisión. Bien, en este caso, ¿a qué se está refiriendo? A las lesiones leves, las del 89. Recuerden que son lesiones leves 89, lesiones graves 90 y gravísimas 91. Va a requerir básicamente las mismas circunstancias que el artículo 95. En este caso las lesiones son menores, son de tipo leve, y en este caso recuerden ustedes que la acción penal va a ser siempre dependiente de instancia privada, conforme lo establece el artículo 75, inciso 2 del Código Penal, salvo en las circunstancias descritas en los incisos A, B y C de la segunda parte del artículo 72. Este se refiere al caso de los menores, fundamentalmente, o las personas que no tuvieran, bueno, cuando fueron agredidos por sus propios padres o progenitores, y bueno, ahí son los tres incisos que están contemplados en la norma. Eso es más de procedimiento porque, bueno, son los que están, recuerden que esto del 72 contempla una serie de supuestos que son de naturaleza más bien procesal, pero bueno, están descritos en una norma de fondo sustancial. Esto se denomina normas procesales marco y tienen que ver con la protección legal de una persona cuando se encuentra en distintas situaciones especiales. Vamos a ingresar al análisis de un delito que está prácticamente en desuetudo, con lo cual no vamos a explayarnos demasiado en ellos porque, bueno, nos referimos al duelo. El duelo es un delito que en Argentina, por lo menos hace mucho tiempo, no existe una sentencia condenatoria por este tipo de delito, con lo cual eh, no tiene mucha aplicación práctica, pero está normado y es parte del derecho vigente. Bien. En este sentido, el artículo 97 establece que los que se batieran a duelo con intervención de dos o más padrinos mayores de edad que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío serán reprimidos. Inciso primero, con prisión de 1 a 6 meses, al que no infiriere lesión a su adversario o solo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89, lesiones leves. El inciso segundo dice con prisión de 1 a 4 años al que causare la muerte de su adversario y le infiriere lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, lesiones graves y gravísimas. Se trata de un delito de peligro, bien, porque se pone en peligro la integridad física o la vida de una persona, o de las personas intervinientes en este caso. Se requiere que la pelea sea convenida por motivos de honor, bien. La participación en duelo regular se caracteriza por la participación de los padrinos. Estos padrinos son los quienes seleccionan las armas, el modo en que se van a utilizar las armas, el lugar y las condiciones de tiempo. Esto recuerden ustedes si ven alguna película un poco antigua, el duelo de padrinos se convenía en un horario
generalmente al amanecer o al atardecer, en algún lugar descampado, con armas, puede ser armas de fuego o armas blancas, y podía finalizar a la muerte de uno de los contrincantes o con la primera sangre, que era la primera lesión que recibía el otro sujeto. Bien, esa era la característica típica del duelo regular. En este caso no se va a aplicar el supuesto si participan en el duelo más de dos personas. La tentativa de este tipo de delitos se encuentra discutida en cuanto a su aceptación. El duelo regular es un delito de doble actividad, pues necesita que dos personas revistan la categoría de autores. Como requisitos se exige la presencia de dos o más padrinos, cuya intervención no resulta punible, o sea, los padrinos no son castigados por este tipo penal, porque elementalmente vamos a ver que después en otras circunstancias puede ser que los padrinos resulten tipificados por la ley. Se van a elegir, otro elemento que se requiere es la elección de armas, ya sea propias o impropias, o equivalentes, y fijar las condiciones del duelo, que son las condiciones de tiempo, lugar y modo, y la existencia mutua de un móvil de honor. Necesita la existencia de un enfrentamiento armado con acometimiento, esto es, agresiones recíprocas entre ambos sujetos. En cuanto al duelo irregular, que está contemplado en el artículo 98, establece que los que se batieren sin la intervención de padrinos mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos, inciso primero, el que matara a su adversario con la pena señalada para el homicida y el que causare lesiones con la pena señalada para el autor de lesiones y el que no causare lesiones con pena de 1 mes a 1 año. Bien. En este caso, al combate o al duelo le faltan requisitos para hacer un duelo de naturaleza regular. Por ejemplo, la presencia de padrinos mayores de edad que no están presentes. Bien, tienen que ser mayores de edad y capaces los padrinos. Por eso, además, si fueren menores, también se entiende que es un duelo irregular. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Se va a aplicar la pena de los delitos comunes, ¿bien? Para las personas que sometieron a duelo. Entonces, si se cometieron un homicidio, se va a aplicar la pena del homicidio y las lesiones de igual manera se van a castigar como si fueran las lesiones correspondientes al tipo básico. En cambio, el inciso tercero establece lo que se denomina lucha incruenta y se sanciona el duelo aunque no se causara lesiones. Bien, ese es el supuesto que si no quedaría fuera de la norma porque no se ha producido ningún resultado material. La tentativa es aceptada, pero resulta difícil imaginarla. En cuanto al artículo 99, es la coacción o vilipendio del duelo, del artículo 99, que establece el que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo y el que desacreditare públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío serán reprimidos, inciso primero, con multa de 1.000 a 15.000 pesos, si el duelo no se realizare, o si se realizare no se produjere la muerte, ni lesiones o solo lesiones de las comprendidas en el artículo 89, y 2, inciso segundo, con prisión de 1 a 4 años si se causara la muerte o lesiones de las mencionadas en el artículo 90 y 91. ¿Qué sucede en este caso? Que se castiga al sujeto activo que instiga. Esta instigación no tiene los requisitos de la instigación del artículo 45 que vimos anteriormente en penal 1, sino que es una instigación distinta que en este caso incita a batirse a duelo por cuestiones de honor o incita a una persona a aceptar un duelo, bien, ya sea regular o irregular. No se va, ¿y qué es lo que no, qué es lo que lo diferencia? Que en este caso no se va a requerir la existencia real del duelo. Si el duelo se llega a cometer, es indiferente, digamos, si el duelo no se llega a producir, el tipo penal se configura igualmente, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se va a requerir? Que sea una estimulación intencional y clara hacia la otra persona y no se requiere la producción del hecho, con lo cual se diferencia del artículo 45 que requiere la producción de un hecho o al menos la tentativa, ¿bien? En este caso no se requiere ni la tentativa ni la producción material del hecho. La segunda hipótesis se denomina, en este caso, coacción moral al duelo o vilipendio por causas de caballeresca. En este caso, el sujeto activo desacredita públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío a duelo. En cuanto a las excepciones
Para no punibilidad del desafío, la finalidad pecuniaria e inmoral es el artículo 100, que establece que el que provocare o diere causa a un desafío proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido. Inciso primero, con prisión de 1 a 4, si el duelo no se verificare o si ejecutándose no resultare muerte ni lesiones. Inciso segundo, con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si el duelo se realizare y resultan en lesiones. Inciso tercero, con reclusión o prisión de 10 a 25 años, si se produjere la muerte. Bien, en este caso lo que la ley castiga es la existencia de finalidades que no se compadecen con el honor con el honor que es el objeto protegido o lo que se tipifica en este tipo penal. En este caso, el solo desafío o su aceptación no resultan castigados por el código, excepto, en este caso, ¿por qué? Porque se buscan satisfacer intereses pecuniarios o inmorales, bien, que son distintos de los móviles de honor. El tipo penal va a quedar configurado cuando esa incitación llega a oídos del destinatario y se aplica además al tercero que tiene los mismos propósitos o estos propósitos de interés pecuniario o de objeto inmoral, perdón. Se coloca a otro en situación de verse compelido al desafío o a la aceptación de un desafío eh, por móviles de honor. En cuanto a la punibilidad del combatiente desleal o traicionero, se refiere al artículo 101 y establece el combatiente que faltare en daño a su adversario a las condiciones ajustadas por los padrinos será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años si se causare lesiones a su adversario o 2 con reclusión o prisión de 10 a 25 años si le causare la muerte. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de los tres chiflados, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, en cual se baten a duelo y cuando tienen que hacer los 3 pasos caminando de espaldas, uno que empieza a hacer los 3 pasos y el otro se da vuelta inmediatamente y le dispara. Ese chiste en realidad es lo que se denomina como combatiente desleal o traicionero. Es quien utiliza digamos, viola las reglas del duelo para obtener una ventaja y matar a su adversario. En este caso, el sujeto activo va a violar las condiciones pactadas por los padrinos para la realización del duelo y consecuentemente obra en perjuicio del contrincante. Bien, obtiene una ventaja de esa violación para ganar el duelo. Se requiere la presencia de un daño hacia el adversario que se configuren lesiones o muerte. Las lesiones o la muerte de las configuradas, recuerden, o las establecidas y desarrolladas en el artículo. Bien, entre cuanto a la alevosía de padrinos, es el artículo 102, se refiere a los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior según fueren las consecuencias que resultaren. Bien, esta es la excepción. Los padrinos anteriormente no habían sido castigados y en este tipo penal se los va a castigar precisamente por haber actuado con alevosía. ¿Qué quiere decir que actúen con alevosía? Eso se va a dar cuando actúan de manera traicionera hacia uno de los duelistas. ¿Y qué puede ser una actuación de manera traicionera? Por ejemplo, cuando hay un duelo con armas de fuego, darle un arma descargada sin munición a uno de los duelistas y al otro un arma cargada con balas. ¿Bien? De esa manera se aseguran que uno de los dos resulte muerto. El duelo a muerte, artículo 103, dice cuando los padrinos consultaren un duelo a muerte o en condiciones tales que de ellas debiera resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de 1 a 4. Si se verificara la muerte de alguno de los combatientes, si no se verificara la muerte de alguno de ellos, la pena será de 1.000 a 15.000 pesos. Bien, en este caso, la conducta de los padrinos es concertar un duelo a muerte o cuando las condiciones del duelo surgiera que se debe provocar la muerte. Por ejemplo, cuando se utilizaren armas que por el calibre es esperable que se produzca la muerte, o cuando concretamente se pactare que hasta el duelo no finaliza hasta la producción de la muerte de uno de los dos. Bien, en ese caso los padrinos violan su deber como tales porque los padrinos deben intentar disuadir a los duelistas en la realización del combate para evitar que se produzcan mayores daños y evitar
ya sea específicamente la muerte o las lesiones. Cuando resultare la muerte de ambos combatientes, el ilícito no se multiplica, sino que se debe ser valorado al momento de cuantificar la pena. La muerte de uno de ellos hace aplicable automáticamente el agravante, que es una condición objetiva de punibilidad, si quiere. Vamos al tipo del artículo 104, se examina abuso de armas, disparo con arma de fuego sin herir, disparo de arma de fuego con herida y agresión con cualquier arma. Bien, el artículo 104 se refiere, y en este caso, en este punto vamos a cambiar, ya terminamos o finalizamos con la parte de lo que es el duelo y delitos contra el honor, y acá empezamos ingresamos en otro tratamiento que es la utilización de las armas de fuego. Bien, el artículo 104 castiga una conducta que es el abuso de armas. Específicamente establece, será reprimido con 1 a 3 años de prisión el que dispare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará, aunque se causare herida, a que corresponda a pena menor siempre que el hecho no importe un delito más grave. Y será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no se causare herida. Bien. Recordemos lo siguiente, los dos primeros párrafos se refieren al arma de fuego y el último párrafo al cualquier tipo de arma, bien, lo que es más amplio que el arma de fuego. Vamos a pasar a analizar cada uno de ellos. En cuanto al bien jurídico protegido, acá estamos hablando del empleo, la correcta utilización de las armas de fuego y el peligro, la puesta en peligro, se castiga la puesta en peligro para la vida o la incolumnidad material o física y psicológica de las personas. Bien, en cuanto a la crítica, hay una crítica de inconstitucionalidad referida a este articulado. ¿Por qué? Porque en este caso no se produce ninguna lesión a un bien jurídico o ninguna lesión efectiva material. Si ustedes repasan la norma, no hay acá una producción de un resultado material, lo cual es descartado por la jurisprudencia porque se establece que se trata de un delito de peligro que lo que hace es proteger bienes jurídicos para que no sean puestos en peligro. Se trata de un delito de tipo residual que se da o se configura cuando no se produce otro delito con una pena mayor. Bien. El disparo de arma de fuego. Van a ser requisitos para que se configure este delito, que se haya utilizado un arma de fuego, que haya sido disparada, que el disparo se dirija a una persona, que el sujeto tenga voluntad, o sea, tenga la intención de disparar hacia la dirección de esa persona, que no se produzca ningún resultado de lesiones o muerte y que no haya o que no exista dolo de lesión, de provocar lesiones o muerte. Este es el clásico ejemplo de las películas del oeste, cuando con un arma de fuego se hacía bailar a una persona, digamos, le disparaban a los pies para que saltara y de esa manera divertirse. Bueno, podría ser el supuesto. Bien, porque no se provocan lesiones, porque se les dispara intencionalmente y no se provoca ningún tipo de lesiones porque si el sujeto no le atina, si no le da, produjo este delito. Bien, este es el típico abuso de arma de fuego. Distinto sería el caso si se utilizara el arma como un elemento para cometer sin disparar. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un sujeto, por ejemplo, ingresa en un hecho delictivo y utiliza un arma de fuego como un elemento contundente para pegar con la culata, en ese caso no se está utilizando el arma como un arma de fuego propiamente dicha, sino como un arma impropia. Bien. Eso ingresaría en el último párrafo y no en este supuesto del primer párrafo del 104. El disparo de arma de fuego que se efectúa hacia el aire o hacia una persona o grupo de personas sin apuntar directamente a ninguna de ellas constituye lo que se denomina una contravención. Recordemos que en los tipos penales, digamos, existe la división bipartita y tripartita de delitos, que es la tripartita es contravenciones, delitos y crímenes, y la bipartita son delitos y contravenciones. Bien, si lo recuerdan de penal 1. Bien, sigamos un poco más adelante. Este delito se trata de un delito doloso que admite el dolo directo, tanto como el eventual. No admite la modalidad culposa ni la imprudente. La tentativa es aceptada, pero discutida.
el arma de fuego, por arma de fuego se va a entender que es todo elemento que emplea la energía provista por la expansión de los gases de la pólvora para lanzar un proyectil a distancia. Y esto se encuentra regulado en el artículo 3 de la ley 20.429, aprobada por el decreto 395 del año 1975. Bien, y en este caso no va a interesar ni la forma ni el calibre. Bien, puede ser desde un arma calibre 22 hasta un arma 350, punto 357. Cualquier tipo de proyectil ingresa en este caso. No van a ingresar así otros tipos de formas de propulsión, como por ejemplo los disparos con armas o rifles de aire comprimido, por ejemplo. Eh, Recuerden que aire y gas comprimido. No ingresa ninguno de estos dos proyectiles, aunque recordemos que tienen una cierta potencia. Bien, eso van a ingresar en la última parte del articulado, en el inciso tercero. El tipo penal que se aplica es de naturaleza subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si se configura cualquier otro delito más grave, se va a aplicar la figura delictiva más grave y este artículo va a quedar descartado. En cuanto al segundo párrafo, se va a tipificar la causación de lesiones de tipo leve, ya sean simples o calificadas, que van a quedar absorbidas por esta figura del artículo 104. Bien. Y acá, dependiendo del caso, el delito se puede concursar con el delito de exportación o tenencia ilegal de armas, ya sea de uso civil o de guerra. Bien, eh, estos dos delitos se pueden concursar de manera real. La jurisprudencia viene diciendo básicamente lo siguiente: si ustedes, por ejemplo, se producen los disparos con el arma de fuego, y agotado el comportamiento, que es disparar con el arma de fuego, el sujeto se retira del lugar y se lo logra detener con el arma portando el arma de fuego, se le va a imputar el delito de portación de arma de fuego con más el delito de abuso de armas. Bien, porque él sigue utilizando o sigue portando ese elemento. Si él solamente se le puede corroborar la utilización de el arma en el hecho y no se pudo encontrar el arma de fuego en ningún momento posterior a la producción del hecho de los disparos, solamente se le va a poder imputar el delito de abuso de armas. Bien, pero esto va a ser una cuestión probatoria y que tiene que ver con el hecho en sí, porque el sujeto tiene que producirse de tal manera que puedan ser dos conductas tipificadas por separado. Bien, que el hecho se pueda valorar de manera separada y no conjunta. Si es conjunta, va a quedar englobado en este momento. ¿Por qué? Porque la aportación o tenencia de arma está incluida dentro del abuso de arma. O sea, yo no puedo abusar. ¿Cómo podría yo abusar de un arma de fuego si es que no la aporto o al menos la tengo? Bien. En ese caso, debería yo tener o portar un arma de fuego para poder usarla. Distinto es que yo luego continúe. Por ejemplo, yo voy, produzco, disparo algunos disparos a mi vecino y después voy y dejo el arma en mi casa guardada. Al otro día tengo un allanamiento y en ese allanamiento encuentran el arma de fuego. Entonces, ¿qué va a suceder? Son dos hechos separados. Una cosa es el abuso de arma que yo cometí respecto de algún vecino que yo tengo, y distinto es la tenencia que yo estoy ejerciendo en ese momento, teniendo el arma bajo mi custodia en mi domicilio. Bien, son dos tipos penales distintos. Hay que analizarlo caso por caso, pero la jurisprudencia acepta esta distinción y hay que valorar el hecho en concreto. La agresión con toda arma, en este caso, el ilícito es de naturaleza formal, de peligro concreto, doloso, y admite el dolo eventual. Sujeto activo y pasivo puede ser cualquier individuo. El culpable ataca o acomete contra una persona con cualquier arma. Arma, recordemos, cualquier arma se refiere a que hay muchos objetos que pueden ser utilizados de manera concreta como un arma, ¿bien? Ya sea un palo de amasar, ya sea una botella, ya sea una herramienta de construcción, bien, un cuchillo que generalmente utilizamos en la cocina, también se puede convertir en un arma blanca. Es un arma blanca. Bien, concretamente, un utensilio que no tiene esa finalidad se transforma en un arma y eso es lo que se denomina arma impropia. Y el arma propiamente dicha es precisamente lo que yo les decía, no puede ser un arma de fuego
pero sí podría ser un cuchillo, un arma que dispare balines, un arma que dispare con gas comprimido, ¿bien? Que utilice otra forma de propulsión para el proyectil. Acá se va a colocar a la persona en una situación de peligro real y efectivo. Y por arma se va a entender cualquier elemento extraño al cuerpo de la persona que aumenta su poder ofensivo. Bien, una pala, una piedra, cualquier objeto, un tronco. A la ley no le interesa el objeto en sí, sino la forma en que la persona lo utiliza. En este punto es importante tener en cuenta que existe algunos planteos relacionados con que si esto realmente es así, digamos, si cualquier objeto puede ser utilizado como arma o solamente con las armas de fuego, pero la postura que sigue la cátedra es la postura mayoritaria, que es la aceptada por la jurisprudencia nacional sin perjuicio de alguna crítica o alguna postura en disidencia minoritaria. En este caso no se aplica la normativa si se causa algún género de lesiones, digamos, se llega a producir alguna lesión, y si el sujeto tenía con su agresión una intención de provocar lesiones de algún tipo o de causar la muerte. Esto es un elemento de naturaleza subjetiva que hace ingresar la conducta dentro de la tentativa de otro delito. Por ejemplo, si yo quiero lesionar, volvamos al mismo ejemplo, yo quiero agredir a mi vecino y yo voy con un cuchillo o con un palo, salgo de mi casa y le digo, te voy a matar, e intento agredirlo, mínimamente estoy intentando la licencia. O sea, si yo no puedo no tomar literal el término de que intentó matarlo, sino que intentó al menos agredirlo y lesionarlo, es una tentativa de lesiones y no la agresión con toda arma. Bien, porque subjetivamente el sujeto tenía otra mira cuando utilizó ese elemento. Pero la consumación no se va a ver alcanzada en este momento. Bueno, la consumación de este delito se va a producir cuando no se alcanza a dar contra el cuerpo de la víctima. Esto es, por ejemplo, como me pasó en una causa en tribunales, que el hijo de una persona que estaba teniendo una pelea se intervino con un hacha que estaba cortando leña e intentó darle con el hacha a quien estaba peleándose con su padre en ese momento. La persona esquivó el hacha y de esa manera no resultó lesionada, pero bueno, podría haberse resultado lesionada gravemente. Bien. Eh, y también se va a aplicar el delito cuando se alcanza a la persona pero no se le provocan daños. Por ejemplo, si yo le pegara con algún objeto como puede ser una manguera o un caño que no alcance a producirle daños o lesiones constatables. Bien, en cuanto a las agravantes y las atenuantes del abuso de armas, el artículo 105 establece que si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 80 y 81, inciso primero, letra A, la pena se aumentará o disminuirá en tercio respectivamente. Bien, en este caso se refiere bueno, los hechos son los hechos descritos en el artículo 104 que se provocan bajo alguna de las circunstancias previstas primero en el artículo 80, que son todos los homicidios calificados que vimos anteriormente. En ese caso, ¿qué pasa? Se aumenta en un tercio la penalidad. Y en el inciso segundo, si se produjeran la agresión con toda arma, con el artículo, perdón, las condiciones del artículo 104, bajo un estado de emoción violenta y las circunstancias lo hacen excusable, la pena se va a ver disminuida en un tercio. Bien, estos tipos, el artículo 80 lo vimos anteriormente y el artículo 81, inciso primero letra A, también lo vimos anteriormente. El único supuesto que no queda claro es si se están presentes las dos circunstancias, esto es, si están presentes las calificantes del artículo 80 y las atenuantes del 81, inciso primero letra A. En ese caso, la jurisprudencia tiene entendido que ambas agravantes y atenuantes se neutralizarían. Bien, o eso es la posición que sigue la cátedra. Respecto del artículo 106, es el delito, lo que se denomina con el delito de abandono de persona, y establece el tipo penal. El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte, a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Veamos ahora de qué se trata este tipo penal.
En primer lugar, vamos a referir a la colocación en situación de desamparo, la consumación y los sujetos intervinientes. En este caso, el autor de este delito pone en peligro la vida o la salud de la víctima por colocarla en una situación de desamparo. El bien jurídico protegido, como ustedes imaginan, es la integridad de la persona, ya que se la ha puesto en una situación de peligro concreto. La figura se va a consumar cuando se crea la situación de peligro específicamente y no con el simple desamparo o el simple abandono, ¿bien? O sea, la ley no castiga ni el abandonar ni dejar en desamparo a una persona, salvo cuando hay, a consecuencia de esa conducta, una situación de peligro concreto, ¿bien? Ese es el elemento tipificante, el peligro concreto. Colocar, exponer o exponer, perdón, sí, colocar, exponer o exponer a una persona a esa situación, ya sea porque se la pone en una situación de encierro, de aislamiento o se la deja fuera del ámbito de protección. Bien, se la encierra en un lugar solitario, se la aísla de los demás o se la deja fuera, por ejemplo, de un lugar, debería estar en su casa y se la deja en la calle. Eh, y este sujeto va a quedar sin la posibilidad de obtener la asistencia física requerida ya sea por sí misma o por otro. Bien, entonces esta persona no se puede no se puede poner a seguro y tampoco puede ser auxiliada por terceros. El sujeto activo y pasivo de esta conducta puede ser cualquier persona. Abandona su suerte una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado. Acá hay varios supuestos que están contemplados dentro de la norma. ¿Quién es el que abandona? Abandona el que priva al sujeto pasivo aún en forma temporaria de los cuidados que son debidos y de los cuales tiene necesidad para subsistir. Bien, entonces yo en vez de cuidarlo, lo dejo. Recordemos que acá que, por ejemplo, nosotros anteriormente habíamos desarrollado cuando vimos el 84 y el 94 bis del Código Penal, habíamos visto una situación de abandono que está tipificada en ese tipo normativo. Bien, que era cuando se producía el accidente de tránsito y yo me retiraba del lugar sin prestar los auxilios y dejaba a una persona abandonada en este caso. Bueno, en este caso se configura la situación de abandono porque y el tipo se desplazaría, porque acá se le pone al sujeto en una situación de abandono que le causa una situación de peligro concreto. ¿Y qué pasa con este abandono? El sujeto se encuentra en peligro ya sea para su vida o para su integridad física. Bien, ¿por qué? Porque no lo auxilié o porque no le presté los cuidados que se requerían en ese momento. Como puede ser, por ejemplo, un cuidado básico, puede ser retirar a una persona de la vía pública. Una persona queda, supóngase, lesionada o herida sobre la calle o sobre la ruta. Entonces, un cuidado elemental podría ser retirarlo de la ruta o poner algún elemento que señalice que esa persona está ahí para evitar que otro vehículo lo atropelle. Bien. O puede ser inmovilizar a esa persona porque ha sufrido algún golpe y puede ser que el moverlo le provoque una lesión, agrave la lesión. Dependiendo del caso, va a ser el cuidado que requiera el sujeto en particular. Eh, Se abandona a la suerte a una persona que es incapaz de valerse, bien, que se encuentra lesionado no puede valerse a sí misma, o que se deba mantener o cuidar. Bien, en este caso se va a requerir alguna relación con el sujeto, entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Y también, o alguna persona que el autor haya incapacitado de algún modo por su obrar. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, que volviendo al ejemplo anterior, no con el vehículo automotor, porque específicamente, perdón, recordemos lo siguiente, cuando se produce con el vehículo automotor, si se producen las consecuencias, el tipo normado en este artículo se desplaza a la figura del artículo anterior, bien, del 84 y 94 bis. En este caso, ¿qué sucede? El sujeto con su obrar ha puesto o lesionó a la persona. Por ejemplo, quien está manipulando alguna maquinaria en alguna obra y con su conducta golpea a alguna persona, ya sea de la obra o que esté fuera de la obra, y la incapacita. Bien, en ese momento esa persona está obligada a prestarle auxilio porque la ha incapacitado con su obrar,
con la manipulación de este elemento peligroso. Sujeto activo tiene la obligación legal por su posición de garante. Recordemos que la fuente de la posición de garante son tres, básicamente. La ley, bien, la ley establece cuando una persona está en posición de garante, por ejemplo, los padres respecto de los hijos. El contrato, cuando existe una vinculación contractual, el guardavidas respecto de las personas que están a su cuidado. Y el hecho precedente, bien, quien lesiona a otro y tiene el deber de auxiliarlo, establecido legalmente. Sujeto pasivo de la conducta va a ser la persona que es incapaz de valerse a sí misma o a que el autor o a quien el autor haya incapacitado con su conducta bajo cualquier tipo de circunstancia. Bien. Se trata de un delito doloso que no admite la tentativa. La incapacidad debe originarse en una conducta ya sea de naturaleza accidental o imprudente del autor. Bien, si no fuera así, si la conducta no fuera accidental o no fuera imprudente, estaríamos hablando de otro tipo delictivo. Bien, eh, sería, no estaríamos hablando de este tipo penal. Las conductas calificadas están descritas en el segundo y en el tercer párrafo del artículo 106 y contienen las agravantes por la producción de resultados. ¿Qué resultados? Los resultados de grave daño en el cuerpo o en la salud o la muerte de la víctima. Bien, esos son los resultados contemplados en el segundo y tercer párrafo. El grave daño, recuerden ustedes que grave daño no se compadece con la tipología del código, porque el código viene hablando, les dejo a ustedes en el artículo 89, lesiones leves, graves y gravísimas. Y acá cambia y dice grave daño. ¿Qué es grave daño? Y la jurisprudencia y la doctrina han establecido que grave daño se trata de las lesiones, ya sean graves como gravísimas. Y no incluye a las lesiones de tipo leve que son absorbidas por la figura básica de la primera parte. Bien, entonces esta terminología de grave daño es distinta a la que venía utilizando en los artículos 89, 90 y 91. Bien. Todos los resultados contemplados por la norma son de naturaleza preterintencionales. Si no fueran preterintencionales, en este caso estaríamos hablando de un delito doloso, con lo cual desplazaría la conducta a otro articulado. En cuanto al abandono y la agravación por el vínculo, establece el artículo 107 que el máximo y el mínimo de la pena, establecidos en el artículo precedente, serán aumentados en 1/3 cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y de estos contra aquellos o por el cónyuge. Bien, ¿qué dice la doctrina al respecto? Que el fundamento de esto radica en los vínculos, bien, lo mismo que vimos en el 80, inciso primero, que tiene que ver con los vínculos que unen a los padres con sus hijos y a los cónyuges entre sí, bien, o con el autor y la víctima. Recordemos que estos roles se pueden cruzar o que son indistintos. Llama la atención del precepto que no se haya incluido, por ejemplo, a otro tipo de ascendientes, por ejemplo, la agresión del nieto contra el abuelo o del abuelo contra su nieto, o descendientes, o en caso de los afines y los parientes en línea recta. Afines, recuerden ustedes que son todos, cuando cuando ustedes están en pareja o cuando ustedes se casan, cuando adquieren un vínculo legal, y también creo que ahora con la unión convivencial, también en ese caso, porque se asimilan los tipos, ustedes adquieren la afinidad con los parientes de su cónyuge. Esto quiere decir que una afín en línea recta, por ejemplo, es su suegro o en el caso, el hijo de su pareja. Bien, esos son afines. O la persona conviviente. La agravante va a exigir el dolo directo en el sujeto. Bien. En cuanto al artículo 108, en la parte final, se denomina el delito abandono y el agravamiento por el vínculo. Artículo 108 dice, será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Vamos a ver que acá hay dos conductas que pueden ser o dos supuestos que son diferenciables.
Como consideración general o primer punto, se encuentra perdido o desamparado a un menor que sea de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, que la ley presume que está en peligro. Vamos a ver después cómo. Y el sujeto va a omitir en primer lugar prestarle auxilio. Bien, esta es la primera conducta tipificada. Bien, ¿y qué es lo que, y este auxilio cuándo se va a poder prestar? Cuando el sujeto lo puede hacer sin correr riesgo para sí o para su persona, o el riesgo que corre es mínimo respecto del bien jurídico que está tutelando. Bien, en ese caso el sujeto va a quedar tipificado dentro de este artículo. Y si no puede prestar el auxilio porque corre riesgo su vida, por ejemplo, y no para auxiliar a otro tiene que poner en riesgo la propia vida, la ley le da la oportunidad de decir, bueno, en ese caso usted tiene que dar aviso inmediato a la autoridad. Y ahí está la otra conducta. Bien, porque el sujeto puede encontrarse con una persona que esté en esta situación y en primer lugar, si corre riesgo su vida, omitir prestarle auxilio. Luego, ante la posibilidad de avisarle a la autoridad, omite prestarle aviso a la autoridad y de esa manera podría cometer también este delito. Bien, son dos momentos distintos. Se trata de un delito de omisión propia y se trata del deber. ¿Cuál es el deber? El de prestar auxilio. Es un delito de pura actividad, doloso y de peligro. Las personas intervinientes son las detalladas con anterioridad. El bien jurídico protegido es un deber genérico y básico de asistencia mutua, digamos, a todas las personas que vivimos en sociedad. La consumación y la tentativa, la infracción va a quedar perfeccionada con la omisión de auxilio en el instante que debería ser prestado. Esto es la primera conducta. Digamos, si yo estaba obligado a prestar auxilio, no corría riesgo mi vida y no corría riesgo mi persona, y yo podía prestar auxilio, pero no lo quise hacer, en ese momento queda configurado este tipo delictivo. Eh, la tentativa y la participación criminal son aceptadas en este caso. También va a quedar configurado cuando yo omito prestarle o dar aviso a la autoridad de que hay una persona que se encuentra en esa situación. Los alcances del término perdido o desamparado son los siguientes. Perdido se encuentra la persona que no sabe dónde se encuentra, que no conoce el lugar. Por ejemplo, la persona que se la encuentra caminando en el bosque sin tener orientación o saber hacia dónde se dirige. Y desamparado se encuentra quien no puede por sí mismo o por otro obtener auxilio o resguardo necesario. Es lo mismo, una persona, no es lo mismo encontrar una persona en el bosque que es un campista experto que se encuentra haciendo fuego y ubicado en el lugar, que encontrar un niño deambulando en el bosque que no tiene ningún elemento ni para protegerse ni para eh, procurarse sustento en esa situación. Bien, por eso es una cuestión que hay que valorarla caso por caso. En cuanto a la edad y el alcance de la expresión peligro cualquiera, hay que determinar dos supuestos que son diferenciables. Cuando se trata de un menor de 10 años, la ley va a presumir que existe peligro. Dice, si usted encuentra un menor de 10 años, esa persona se presume que necesita auxilio y que usted tiene el deber de auxiliarlo. Por ejemplo, yo encuentro un niño muy pequeño deambulando en la calle en invierno, en altas horas de la noche, y entonces tengo el deber de auxiliar a ese niño para evitar que sufra alguna lesión, ¿bien? O que se encuentre desamparado. La ley lo presume que un niño, encontrándose con un niño tan pequeño, se encuentra en una situación de peligro. Distinto va a ser cuando el niño sea mayor de esa edad, mayor de los 10 años de edad. En ese caso, la ley va a exigir que se demuestre el peligro, pero bueno, ¿pero ¿y qué tipo de peligro? Y en este caso la ley habla de cualquier tipo de peligro, ¿bien? No importa el peligro eh, de que se trate, no requiere un peligro contra la vida, sino que puede bastar contra un peligro de sufrir algún tipo de agresión o ser objeto de algún tipo de lesiones, ¿bien? Cualquiera sea, la ley lo acepta. En cuanto a la culpabilidad, para la comisión del delito de omisión de auxilio, que este sea punible, se requiere que la gente al momento del hecho esté en condiciones de prestar el auxilio sin riesgo para su persona. Bien, ya que la ley no reclama héroes. Se trata de un delito doloso y de dolo directo. Para el caso de que el receptor del aviso, que es un funcionario público, omita el deber
el deber y el comportamiento que es debido, se aplica en el artículo 249, que es la omisión de la omisión del cumplimiento de un deber de funcionario público. ¿Cuál sería el ejemplo que les puedo dar, que recuerdo de una causa que tuvimos? Una persona se encontraba manejando por una ruta desolada en el campo y encuentra a una persona tirada, o sea, un vehículo estacionado y una persona tirada en el suelo en ese lugar sin que se moviera. Esta persona que iba con su familia no se detiene, continúa la marcha y en el primer destacamento, cuando llega al primer pueblo que encuentra, da aviso a la policía que había visto una persona con un vehículo y que esta persona estaba tirada junto al vehículo. ¿Qué sucede? Es muy común que muchas veces se simulen accidentes para, una vez que las personas se detienen y se baja del vehículo, lo robarlo o lesionarlo o agredirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? La persona, previendo que podía llegar a ser una situación de esta tipo emboscada, dice, voy a continuar y continúa hasta la caminera policial y da aviso de una persona muerta. Bien, entonces la policía viene y intenta auxiliar a la persona que ya se encontraba sin vida. Esta persona había tenido un pleito con un vecino de otro campo y había recibido un disparo de arma de fuego y al momento que lo encontraron en ese lugar estaba ya sin vida, había muerto a consecuencia del disparo. ¿Bien? Pero bueno, este sería un ejemplo. Yo podría, en esa situación, podría suceder dos cosas. Si yo encuentro una persona lesionada de ese tipo, puede ser que yo la auxilie porque no corro riesgo, ningún tipo de riesgo. Supónganse que las personas que encontraron en primer momento al sujeto eran empleados policiales que estaban fuera de servicio. Entonces, no corre, o sea, y no sé si no vieron la amenaza en el lugar y se bajan y lo auxilian. En ese caso, se aplica el deber de auxiliarlo en primer momento, o eran médicos las personas que pararon en ese lugar. En caso de que ellos no puedan prestar el auxilio sin correr un riesgo para su persona, eh, lo primero que es la obligación que se impone es dar aviso inmediato a la autoridad. Bien, ese es el tipo penal que analizamos en el 108. Bueno, y hasta aquí el artículo 108 y la bolilla número 2. Muchas gracias por la atención.